Bien, regresamos con la analista política Cecilia Blume y el congresista Johnny Lescano. Estamos hablando sobre la renovación del contrato de Telefónica y las instituciones en base a este caso. Cecilia, hagamos un poquito de análisis económico del derecho. Porque acá este caso se presta para muchísimas cosas que vemos típicamente. Líderes políticos como el congresista Johnny Lescano, que hace acusaciones que a cualquier inversionista del extranjero podrían asustar. Concesiones y renovaciones que se alargan, porque este proceso con Telefónica ha tenido muchísimos años y que eso pone en vilo a otro tipo de empresas que no saben si invertir o no invertir porque no quieren quedar en estos limbos judiciales. A la vez tenemos la calidad de las instituciones. Caemos en instituciones que no son transparentes, que a veces son efectivamente abiertas a corrupción. ¿Cómo afecta todo esto al entorno económico? Bueno, yo creo que antes quiero hacer un comentario sobre lo que nos ha comentado el congresista. El congresista ha dicho que la semana antepasada él ha presentado una denuncia a la Fiscalía y también ha dicho que antes de la firma del contrato con Telefónica él entrega al ministro Paredes las pruebas de la corrupción, de estos actos corruptos. Y más que corruptos yo diría estos actos delictivos, porque él, como bien ha hecho, ha denunciado a la Fiscalía porque son delitos. Me preocupa realmente que el congresista haya tenido todo este tiempo y no haya actuado, y él es abogado además, como tiene que actuar una persona que conoce un delito, que es denunciándolo directamente. Él no puede decir que la semana antepasada ha denunciado esto, porque acá hay dos cosas por cuerdas separadas. Una es la renovación del contrato, etcétera, etcétera, y otra cosa es que el congresista encuentre varios delitos. Estos delitos él tiene la obligación de denunciarlos. Y obviamente, un ratito, la semana antepasada. Y no me interrumpa pues, porque déjeme hablar así como lo he dejado hablar yo. Entonces, efectivamente, esto se presta a lo que se llama inseguridad jurídica. Y lo que tenemos en este momento es, por suerte, no mucha gente que sigue la teoría del congresista Lescano, porque si no lo que tendríamos es que el ministro ya estaría censurado, porque el ministro se ha presentado en el Congreso hace ya por lo menos 2 meses que se ha renovado el contrato de Telefónica. ¿No, congresista? No, un mes y medio. Creo que hace 15 días, un poquito más que bueno, pero explicó de la comisión permanente. Ya, un ratito, no, un ratito. 30 días, Sí, por lo menos. El anuncio de la renovación. Ya, ok. ¿No? El anuncio del ministro, que además el ministro salió en la televisión a hacer un anuncio. Entonces, al día siguiente, yo, congresista de la República, le pongo pues todas las denuncias penales del caso y pido la censura del ministro. Pero finalmente, no entremos en eso porque probablemente estuvieron de vacaciones o lo que fuera. Pero lo que tenemos es seguridad jurídica. Y yo sí creo que la seguridad jurídica es un bien que todos tenemos que tutelar, porque no hay cosa peor que tener un país donde las reglas y las normas no se cumplan. Por ejemplo, yo hice un artículo que creo que ha sido un poco criticado sobre el premier recibiendo al señor Gregorio Santos, presidente regional de Cajamarca, porque para mí el señor Gregorio Santos es un delincuente, es una persona que delinque e incumple las leyes del Perú. En estado de emergencia tú no puedes salir por las calles a protestar y hacer manifestaciones políticas. Eso te lo dice la Constitución y las leyes que regulan el estado de emergencia. Entonces a mí me pareció realmente un despropósito, una cosa por el estilo, ¿no? Entonces yo lo que creo es que en los países tenemos que cumplir la ley. El congresista es una persona que da la ley y que fiscaliza. Pero sobre todo el Congreso da las leyes. Si el Congreso da las leyes, las tiene que cumplir. Por ejemplo, el congresista vuelve a decir que hay quejas de los usuarios porque la Telefónica... Yo soy la primera en quejarme cuando mi servicio telefónico está mal. Si yo tengo que ir a un centro de Telefónica, también si no me atienden me quejo. Pero todo eso está dentro de la materia regulatoria y eso lo ve el OCIPTEL, donde tienes tu reglamento de usuarios y donde es el lugar donde se tiene que trabajar, porque ese es todo el campo administrativo. Entonces yo creo que para tener seguridad jurídica debemos decir las cosas que realmente son y debemos actuar y debemos dejar que dentro del país el que dice derecho es el Poder Judicial, y eso lo sabe el congresista mejor que yo o igual que yo porque nos lo han enseñado los dos en la universidad. El que dice quién tiene la razón no es el congresista Lescano, es el Poder Judicial, son las autoridades. Entonces es allí donde tenemos que dejar las cosas. Y por favor, como él bien ha dicho, y yo simplemente tomo sus palabras, él se basa en presunciones. Al basarse en presunciones porque no tiene realidades, las tiene que entregar al Poder Judicial y mientras quedarse callado, porque en realidad lo peor que le puede pasar al país es que los inversionistas, no solamente los extranjeros, los peruanos, porque acá hablamos mucho de extranjeros y nos olvidamos de todos los peruanos que invierten cada día más, desde los chicos hasta los grandes, y todos ellos podrían pensar que podrían caer en manos de
un congresista que en base a presunciones hace este tipo de imputaciones que yo realmente pienso las deben dejar en el Poder Judicial, y ya hizo la denuncia la semana antepasada, quedarse callados hasta que el Poder Judicial diga derecho. Y además va a ir primera instancia, segunda instancia, Corte Suprema. Ahí va a decir derecho, no importa, y ahí va a decir derecho, pero así es la ley. Pero congresista, así es la ley, y si usted ha dado la ley, dé una norma para que los procesos... No, yo no he renovado el contrato por 20 años. Congresista, quiero aprovechar lo que acaba usted mismo de decir, que pasan 20 años. O sea, la idea justamente del programa era ese. Usted, siendo congresista, respeta las instituciones en el sentido de pone la denuncia, vamos a ver cuál es el proceso, y mientras guarda el debido proceso. Yo no estoy diciendo, y no tengo nada a favor de Telefónica como empresa, de hecho, igual que Cecilia, soy una persona que se queja, además creo que es un problema de la industria telefónica en general, porque no es solo una empresa, son todas las que se les caen las llamadas y todo. Pero eso no quita que hay canales institucionales. Entonces, cuando sale un congresista, un presidente regional, el líder de un partido político, y hace acusaciones de este calibre sin seguir los canales institucionales, pues a uno le da la sensación, como dice Cecilia, que es rehén de ciertos, de alguna manera, poderes políticos que mantienen estas personas, en el caso específico suyo, el cargo de congresista. Sí. A ver, Juan José, yo creo que hay un viejo dicho popular que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Todos los peruanos sabemos la situación que está cometiendo Telefónica. Quizás no a detalle, pero sufren el maltrato permanente todos los días. No, pero una cosa es que se te caiga la línea y otra cosa es que tú la acuses de corrupta por temas que yo he presentado la denuncia y lo he presentado con documentos. Yo no estoy presentando de palabras, ni estoy con documentos. Y le he pedido a las instituciones de mi país que hagan las investigaciones correspondientes. ¿Cierto que le debe un montón de plata al Estado peruano Telefónica? Cierto. Cierto, señor, que el vicepresidente de Telefónica trama delitos con un director medio corrupto de Ocitel, que el mismo Estado peruano lo votó de Ocitel por estar tramando con un vicepresidente de Telefónica para sacarle la vuelta a los usuarios, fijar altas tarifas, un señor tramando vicepresidente de Telefónica. Cierto. O sea, eso no vale, eso debíamos obviar. Pero eso está, por ejemplo, ahorita en algún trámite esto ha sido judicial, materia, penal. Juan José, esto ha sido materia de una resolución del mismo presidente del Consejo de Ministros, que a este señor, que era miembro de Ocitel, lo expulsa por estar tramando con un vicepresidente de Telefónica una serie de preferencias para las tarifas, y que repetía el sustento técnico que Telefónica le había mandado. Es decir, estos actos irregulares, ya delictivos, nosotros no debemos decir como congresistas, debemos estar bien calladitos hasta que termine el juicio. Claro, el juicio terminará de acá a unos 20 años cuando Telefónica ya haya vendido las líneas y se haya ido del país. Es el dejar pasar, dejar hacer, por eso estamos en la situación en que estamos. Ahora, a mí me da la impresión que nos están poniendo con este otro viejo dicho popular que dice el ladrón tras del juez. Ahora, sucede que yo debo quedarme callado porque yo estoy errando. Los señores de Telefónica no, son unos angelitos, nos han traído la tecnología, el bienestar y todo lo demás. Totalmente falso, porque todas las imputaciones que estoy haciendo, José, es en base a documentos. Y mira, es algo tan grave que a estos señores, cuando se les ha dado las concesiones anteriormente, se les exime el cumplimiento de las leyes peruanas. ¿En qué parte del mundo puede sustentarse o sostenerse esto? En una cláusula, y el señor, estos señores, o Ocitel, no, se le exonera el cumplimiento de las leyes peruanas. Oiga, todo peruano está sometido a las leyes peruanas, y todo extranjero, empresa o particular que venga al Perú, está sometido a las leyes peruanas. Entonces yo como congresista tengo que decir esto, porque si no, pues, estas irregularidades serían pan de todos los días. Yo creo que ni Cecilia, ni yo, no sé si estoy hablando en nombre de Cecilia, estoy haciendo bien, pero la idea no creo que sea callarlo, sino saber si se están siguiendo los procedimientos institucionales y o a colación de ello, en el caso, por ejemplo, del señor Santos, él se ha extralimitado en absolutamente todas sus decisiones y no tiene nunca cuándo parar. O sea, él sigue avanzando y sigue promoviendo cosas que van pero entiendo que lo han enjuiciado en Chiclayo el Poder Judicial y lo hemos tenido en la Comisión de Fiscalización Por eso, del Parlamento. ¿Usted cuáles son los siguientes pasos judiciales y si esos pasos judiciales, cuando tienen términos, son valederos o no son valederos? Bueno, los pasos judiciales los tiene que dar en primer lugar, antes del paso judicial, el Ministerio Público haciendo las investigaciones,
los peritajes contables, que pide la información a la SUNAT. Yo voy a ir a declarar, les pediré a los señores de Telefónica que vayan a declarar y hacer toda investigación para que esto pase al Poder Judicial, ¿no es cierto? Y en la acusación que presentaremos al ministro Paredes, tendrá que ir a declarar y decir dónde están los informes legales, los informes económicos, dónde está el pago del canon radioeléctrico que debió pagar antes de la suscripción del contrato o anunciar la suscripción del contrato, cerca de $1.000 millones al Perú. Mira, la empresa Telefónica, cuando se vendió a $2.000 millones. Hace más de 20 años atrás. 3 bandas de telefonía celular. Si se hubiera sacado a licitación pública, ¿cuánto se hubiera vendido? Lo que yo no sé si eso es parte del proceso o no. Vamos a hacer una pequeña pausa. La Telefónica no paga un solo centavo. Me piden una pequeña pausa. Yo no sé si eso es parte del proceso regular o no, pero me piden hacer una pequeña pausa. Vamos a regresar. Estamos con el congresista Johnny Lescano y la analista política Cecilia Blune hablando sobre el caso Telefónica como un caso de instituciones. Regresamos.